Flor y Canto presenta. Bendecidos hermanas y hermanos, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en el ciclo B. Mi nombre es Reinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este comienzo de la Semana Santa desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Como cada Domingo de Ramos, la liturgia de hoy nos hace transitar por emociones contrapuestas. Entramos en la iglesia portando ramos, cantando himnos de alegría, dando vivas al Señor que viene, pero luego nos disponemos para acompañar a Jesús en el camino de la cruz, quizás invadidos por el dolor y hasta indignación. Pero los autores sagrados, más que eso, nos invitan a contemplar el camino de donación total de Jesús, el Dios con nosotros. Él no eligió la senda de la grandeza. Entra en Jerusalén en un humilde borrico. ¿Qué rey o príncipe haría eso? Después camina silencioso hasta la sentencia con que los poderosos buscaban poner fin a su proyecto. No obstante, al final, el Evangelio de hoy nos deja con una escena reveladora. Al morir Jesús, se rasga el velo del templo y un centurión reconoce en esa cruz el Hijo de Dios muere crucificado. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer también el mismo camino de fe? Padre Santo, que la fuerza sanadora que nos da en su amado Hijo nos ayude a luchar por un mundo con menos dolor y menos sufrimiento. Oremos. Bendito seas, Padre, porque llegada su hora, Cristo fue el grano de trigo que al morir da fruto abundante, el sol que agoniza en la tarde y resucita en el alba, el ramo de olivo que supera el invierno inclemente, la luz que vence la sombra y el amor que derrota el odio. Créanos, Señor, un corazón nuevo para una alianza nueva, y renuévanos por dentro con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que, convertidos en hijos de la luz, en hijos tuyos, vivamos tu ley de amor con un talante alegre y renovado. Así podrán los demás ver el rostro de Cristo reflejado en nosotros y glorificar por siempre tu nombre de Padre. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, Hosana, Hosana, de Javier Bru. Enviando a los discípulos les dijo: busquen y hallarán aún sin montar. Un burrito que atado está lo traerán, y si preguntan
preguntan les dirá. Lo necesita el maestro, así fue y lo llevaron al Señor. Y a la ciudad Jesús entraba sobre el burrito mientras todos aclamaban. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Y el pueblo de Jerusalén fue a recibir cantando vítores al Rey. Y viendo al pueblo irse con él, los fariseos le decían: cállale. Les aseguro, les digo, si ellos callan, las piedras cantarán. Y entre las palmas él pasaba sobre el burrito mientras todos aclamaban. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel, de Israel. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Llevar adelante los proyectos de Dios con frecuencia acarrea la hostilidad de quienes ven amenazados o cuestionados sus intereses. ¿Cómo permanecer fieles en situaciones así? El siervo del Señor nos enseña el camino. Escuchemos. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A la lectura que acabamos de escuchar, que ya preludia la pasión, le hace eco el Salmo 21, uno de los salmos más impresionantes. Cristo hará suyas las palabras de este salmo en ese abandono de la cruz. Como asamblea orante, unámonos nuestras voces a la suya diciendo: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Modo primero. Modo segundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Una de las aspiraciones humanas más comunes es el deseo de escalar, ascender, ir ganando poder. Sin embargo, San Pablo nos recuerda que Jesús nos ha enseñado el camino inverso. Escuchemos. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 14, versículos 1 al 15 y 47. Pasión de nuestro Señor. En la Pasión según Marcos, que es la que se lee en este ciclo litúrgico, vemos que Cristo, como el siervo obediente, murió y triunfó sobre los poderes de las tinieblas. Por sus humillaciones y sufrimientos, Cristo fue exaltado. Por su muerte tenemos vida. Hermanos, pongamos atención y escuchemos con reverencia este gran mensaje de amor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta de campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruirías el templo y lo reconstruías en 3 días. Sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía,
toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3, porque nos invitas, del Padre Eric Preciado de México. Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Hijos de la Iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Tu muerte celebramos y tu resurrección. Tu palabra es vida y es luz de corazón. Tu pan es sacramento del más sublime amor. Tu pan es sacramento del más sublime amor. El altar es mesa y calvario redentor. Te ofreces a ti mismo por nuestra salvación. Te ofreces a ti mismo por nuestra salvación. Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Amados hermanos, hoy damos inicio a la Semana Santa o Semana Grande, que es mitad Cuaresma hasta la Eucaristía del jueves y mitad Triduo Pascual desde esa Eucaristía hasta la Vigilia Pascual y luego todo el domingo. El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor es un nombre compuesto que tiene dos dimensiones muy distintas. Las alabanzas que la multitud dedicó a Jesús en su entrada a Jerusalén con palmas y hosanas, y luego la Eucaristía más austera con las tres lecturas apuntando al drama de la cruz, sobre todo el Evangelio de la Pasión. Esta procesión en honor a Cristo el Domingo de Ramos tuvo su origen en Jerusalén ya en el siglo IV y luego se difundió a toda la iglesia. Las lecturas de este domingo
van a poner ante nuestros ojos al Mesías sufriente. El siervo de Yahvé del que habla Isaías es presentado lleno de golpes y ultrajes. En el himno de la carta a los Filipenses, Cristo se despoja de su rango divino y se hace uno de tantos. En el pasaje de la entrada en Jerusalén, Jesús, Mesías e Hijo de David, monta un borriquillo y no un caballo o un carro de combate como hubiera sido de esperar de un rey guerrero. Acompañemos con devoción a Jesús en su pasión para vivir con Él la gran fiesta de la Pascua. Escuchemos atentamente. Bendiciones. Bueno, hermanas y hermanos, gracias a Jay por esa sinopsis ya de estas lecturas de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y ya pues estamos a ley de horas para que comience la Semana Mayor, ¿verdad? Lunes Santo. Y ya entrando en esta primera lectura del libro de Isaías, no apartaré mi rostro de los insultos y sé que no quedaré avergonzado. ¿Qué nos tiene Jay? Esto es hermoso. El pasaje de Isaías nos presenta al siervo de Yahvé con dos cualidades principales. Posee una gran capacidad de escucha. Dios le ha dado oídos de discípulo y su palabra tiene el poder de consolar. Su misión, sin embargo, resultaba incómodo para ciertos grupos, solamente para los poderosos. Por eso lo someten a golpes, también insultos, para poder doblegarlo. Pero él se mantiene firme porque confía plenamente en el Señor, en ese verso 7. Los cristianos próximamente vieron en este siervo un preanuncio de Jesús. Erinaldo. Hermanas y hermanos, el texto da la palabra a un personaje anónimo que habla de su llamamiento por Dios para la misión. Él no se denomina profeta, pero narra su vocación con los elementos típicos de los relatos proféticos de vocación. En primer lugar, la misión que este profeta recibe de Dios tiene que ver claramente con el anuncio de la palabra. El profeta es el hombre de la palabra, a través de quien Dios habla, la propuesta de redención que Dios hace a todos aquellos que necesitan de salvación, liberación, en quien se hace eco la palabra profética. El profeta es modelado enteramente por Dios y no pone resistencia ante la llamada, ni a lo que Dios le propone, pero tiene que estar continuamente en una actitud de escucha de Dios, para que pueda presentar con fidelidad esa palabra de Dios a los hombres. En segundo lugar, la misión profética se concreta en el sufrimiento, y es un tema pues sobradamente conocido en la literatura profética. El anuncio de las propuestas de Dios provoca resistencia que para el profeta se constituyen casi siempre en dolor y persecución. Sin embargo, el profeta pues no se rinde. La pasión por la palabra se sobrepone al sufrimiento. Y por último, en tercer lugar, viene la expresión de confianza del Señor, que no abandona a aquellos a quienes llama. La certeza de que no está solo, que tiene la fuerza de Dios, vuelve al profeta más fuerte que el dolor, que el sufrimiento, que la persecución. Por eso el profeta no será confundido. Hermanas y hermanos, esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, hermanas y hermanos, en este Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escuchar a través del internet por radiopaz810.com. También pueden bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para Android.
Importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y bendecidos todos, ¿verdad? Los hermanos acá en Puerto Rico que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz y todos los hermanos que nos escuchan semana tras semana a través de las emisoras que nos retransmiten en los países de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, hermanas y hermanos, siguiendo con la discusión de estas lecturas de hoy, de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y ya entrando, ¿verdad?, en esa segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. ¿Qué nos dice Jay? Fíjate, este himno recoge la contemplación del misterio de Cristo en su pasión y resurrección. Es la llamada teología del despojo, kenosis en griego, de Cristo y la glorificación de Dios. Este doble movimiento de Cristo inaugura el camino hacia el Padre. La entrega en pobreza y amor busca romper la secuencia de lo que se llama la autosuficiencia y la violencia. El camino del Hijo es un camino de vaciamiento, porque Dios se hizo esclavo. Y habla de la entrega de Jesús hasta la muerte, muerte de cruz. Si Cristo entonces viene, inaugura este camino, este y no otro es el camino de la vida cristiana, en su dimensión individual y también el de la iglesia. Vaciamiento, despojo, entrega. Hay una confesión de labios de parte de Pablo y también para nosotros, confesión y despojo interior que se va a transformar en gestos de reconciliación, pero sobre la compasión. Esto está hermoso y profundo. Erinaldo. Así es, fíjense. Cristo Jesús, nominado al principio, en el medio y al final, pues constituye el motivo del himno. Dado que los filipenses son cristianos, quiere decir, dado que Cristo es el prototipo a cuya imagen están configurados, tienen la ineludible obligación de comportarse como Cristo. ¿Y cómo es el ejemplo de Cristo? Pues el himno comienza aludiendo sutilmente al contraste entre Adán, ¿verdad?, el hombre que reivindicó ser como Dios y lo desobedeció, y Cristo, el hombre nuevo, que al orgullo y rebelión de Adán responde con la humildad y la obediencia del Padre. La actitud de Adán trajo fracaso y muerte. La actitud de Jesús trajo exaltación y vida. En trazos precisos, pues el himno define el despojamiento, la kenosis, ¿verdad?, como dijo Jay ahorita, de Cristo. Él no reafirmó con arrogancia y orgullo su condición divina, sino que aceptó hacerse hombre, asumiendo con humildad la condición humana, para servir, para dar la vida, para revelar totalmente a los hombres el ser y el amor del Padre. No dejó de ser Dios, sino que aceptó abajarse hasta hacerse hombre, hacerse servidor de los hombres, para garantizar la vida nueva a los hombres. Este abajamiento pues tomó formas de escándalo. Jesús aceptó una muerte infame, la muerte de cruz, para enseñarnos la suprema lección del servicio, del amor radical, de la entrega total hasta la muerte. Sin embargo, esa entrega completa a los planes del Padre, ¿verdad?, no fue una pérdida ni un fracaso. La obediencia y la entrega de Cristo a los proyectos del Padre acabaron en resurrección y gloria. Como consecuencia de su obediencia, de su amor, de su entrega, Dios hizo de él el Kyrios,
¿verdad? Que es Señor, nombre que en el Antiguo Testamento pues sustituía al nombre impronunciable de Dios. Y la humanidad entera, pues los cielos, la tierra y los infiernos, le reconoce como el Señor que reina sobre toda la tierra y que preside la historia. Es obvia por la llamada a la humildad, al desprendimiento, a la donación de la vida, la que Pablo hace aquí a los filipenses y a todos los creyentes. El cristiano debe tener como ejemplo a ese Cristo, siervo sufriente y humilde, que hace de su vida un don para todos. Ese camino no conducirá al aniquilamiento, sino a la gloria y a la vida plena. La ciudad de Filipo era una ciudad próspera, ¿verdad? Con una población constituida mayoritariamente por veteranos del ejército romano, organizada a la manera de Roma. Estaba fuera de la jurisdicción de los gobernantes de las provincias locales y dependía directamente del emperador. Gozaba por eso de los mismos privilegios de las ciudades de Italia. La comunidad cristiana fundada por Pablo era una comunidad entusiasta, generosa, comprometida, siempre atenta a las necesidades de Pablo y del resto de la iglesia, ¿verdad? Como en el caso de la colecta en favor de la iglesia de Jerusalén, por quien Pablo manifestaba un afecto especial. A pesar de estos signos positivos, no era, por otro lado, una comunidad perfecta. El desprendimiento, la humildad y la sencillez pues no eran valores demasiado apreciados entre los altivos patricios que componían la comunidad. Es en esta situación donde podemos situar el texto que esta lectura nos presenta. Pablo invita a los filipenses a encarnar los valores que marcaron la trayectoria existencial de Cristo. Para eso utiliza, ¿verdad?, un himno prepaulino, recitado en las celebraciones litúrgicas cristianas. Con ese himno propone a los cristianos de Filipos el ejemplo de Cristo. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante discutiremos, ¿verdad?, ese santo evangelio de hoy de la pasión del Señor. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Reinaldo. Escuchemos el cántico número 2. Hosana al Hijo de David, de Alma Roxana Rivera. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Que se abran las puertas de par en par para el Rey de la Gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y ya entrando a este santo evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, andaban buscando apresar a Jesús a traición y darle muerte.
¿Qué nos dice Jay de este santo evangelio de la pasión del Señor? Pues gracias, Erinaldo. El relato de la pasión que leemos hoy justamente nos muestra lo que debió pagar Jesús por su coherencia y fidelidad. El Señor, obviamente, el Señor lo manda a morir. La condena era de la cruz. Marcos, por una parte, nos muestra un Jesús manso, que se entrega en manos de sus enemigos sin reaccionar. Sabía que su muerte ya estaba decidida de antemano. Nada que dijera los haría cambiar de parecer. Por otro lado, también resalta su soledad. Todos lo abandonan y sus actitudes fueron completamente humanas. Siente miedo y lanza un grito que parece, yo diría la palabra, escandaloso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto lo vemos en capítulo 15, versículo 34 en Marcos. Marcos lo presenta ante todo como enseñanza para los discípulos. La fidelidad al proyecto del reino de Dios tiene su costo, pero siempre podremos gritar al Padre junto con Jesús, y entonces veremos brotar en nosotros la confianza en que son las manos de Dios las que siempre nos van a tener agarrados. Siempre. Erinaldo. Así es, siempre. Fíjense, hermanas y hermanos, lo interesante de este domingo de Ramos es la pasión del Señor. Vemos cómo el pueblo abate con palmas, ¿verdad? La entrada de Jesús. Viva, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Viva el Altísimo. Sin embargo, vemos que este es el principio de esa pasión de Jesús, ¿verdad? Esa entrada a Jerusalén es lo que luego lo lleva a ese Calvario. Porque así tenía que ser. O sea, así estaba escrito. Y así pues Jesús lo hizo de esa manera, haciéndose hombre, llegando a la tierra, obedeciendo al Padre en todo momento. Y ahora entonces discutiendo, ¿verdad?, ya este santo evangelio, según San Marcos, de la pasión. Pues Marcos en su evangelio pues presenta la figura de Jesús de acuerdo con dos grandes coordenadas. Una, desarrollada en la primera parte del evangelio, presenta a Jesús como el Mesías, enviado por Dios a los hombres para anunciarles el reino. Otra, tratada en la segunda parte del evangelio, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que para cumplir la misión que el Padre le confió, pues tiene que pasar por la muerte, pero a quien Dios resucitará. Así que la lectura que hoy se nos propone no es un simple reportaje del periódico, ¿verdad?, de la condena de muerte de un inocente, sino que es sobre todo una catequesis destinada a presentar a Jesús como el Hijo de Dios que acepta cumplir el proyecto del Padre, incluso cuando ese proyecto pasa por un destino de una cruz. Marcos pues pretende que los creyentes a quienes la catequesis se destina saquen la conclusión, como el centurión romano, ¿verdad?, que es testigo de la pasión y muerte de Jesús, de que realmente este hombre era Hijo de Dios. Queda así demostrada la tesis de Marcos, que desde el inicio del evangelio se había propuesto presentar que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Betania, el cenáculo, Getsemaní, el palacio del sumo sacerdote, el pretorio romano, el Gólgota y el sepulcro son los escenarios donde se desarrolla la acción y donde se
va demostrándose la filiación divina de Jesús. La muerte de Jesús ha de ser entendida en el contexto de lo que fue su vida. Desde muy pronto, ¿verdad? Jesús se dio cuenta de que el Padre le llamaba a una misión: anunciar ese mundo nuevo, de justicia, de paz, de amor para todos los hombres. Para concretizar este proyecto, pues Jesús pasó por los caminos de Palestina, haciendo el bien y anunciando la proximidad de un mundo nuevo, de vida, de libertad, de paz y de amor para todos. Enseñó que Dios era amor y que no excluía a nadie, ni siquiera a los pecadores. Enseñó que los leprosos, los paralíticos, los ciegos no debían ser marginados, pues no eran malditos de Dios. Enseñó que los pobres y los excluidos eran los preferidos de Dios y aquellos que tienen un corazón más disponible para acoger el reino, y avisó a los ricos, o sea, los poderosos y los instalados, de que el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia, el individualismo solo podían conducir a la muerte. El proyecto liberador de Jesús entró en conflicto, ¿verdad? Como era predecible, con el ambiente de egoísmo, de deseo, de opresión que dominaba el mundo. Las autoridades políticas y religiosas pues se sentían incómodas con la denuncia de Jesús y no estaban dispuestas a renunciar a esos mecanismos que le aseguraban poder, influencia, dominio, privilegio. No estaban dispuestos a arriesgar, a desinstalarse y a aceptar la conversión propuesta por Jesús. Por eso, prenderán a Jesús, le juzgarán, le condenarán y le clavarán en una cruz. La muerte de Jesús, hermanas y hermanos, es la consecuencia lógica del anuncio del reino, resultado de las tensiones y resistencias que la propuesta del reino provocó entre los que dominaban el mundo. Podemos también decir que la muerte de Jesús es la culminación de su vida. Es la afirmación última y por tanto más radical y más auténtica, porque fue escrita con sangre. De aquello que Jesús predicó con palabras y con gestos: el amor, la donación total, el servicio. En la cruz vemos aparecer al hombre nuevo, el prototipo de hombre que ama radicalmente y que hace de su vida un don para todos. Porque ama, este hombre nuevo va a asumir como misión la lucha contra el pecado. Y esto es, ¿verdad?, contra todas las causas objetivas que generan miedo, injusticia, sufrimiento, explotación y muerte. Así la cruz mantiene el dinamismo de un mundo nuevo, el dinamismo del reino. El relato de la pasión en la versión de Marcos pues no difiere sustancialmente de las versiones de Mateo y de Lucas. Sin embargo, hay algunas coordenadas, ¿verdad?, algunas cosas que Marcos subraya, especialmente de entre ellas pues destacamos, ¿verdad?, a lo largo de todo el proceso. Jesús muestra una gran serenidad, una gran dignidad, una total conformidad con aquello que le está sucediendo. Y no se trata de que esté pasivo o que haya inconsciencia, sino de aceptación serena de un camino que él sabe que va a pasar por la cruz. Y Marcos pues nos sugiere de esta forma que Jesús está perfectamente conforme con el proyecto del Padre y que su voluntad es cumplir fiel e íntegramente el plan de Dios, sin objeciones o resistencias de ningún tipo. Esta dignidad de Jesús ante el proceso que las autoridades religiosas y políticas le aplican es testimoniada en varias escenas. Mateo y Lucas pues ponen a Jesús interpelado directamente a Judas, cuando éste pues le traiciona en el monte de los olivos. Pero en la narración de Marcos, Jesús se mantiene silencioso y lleno de dignidad ante la traición del discípulo, sin observaciones o recriminaciones. Mateo pone a Jesús desautorizando a Pedro cuando éste hiere a un siervo del sumo sacerdote, cortándolo en una oreja. Y en la narración de Lucas, Jesús pide a los discípulos que dejen actuar a sus secuestradores. Pero Marcos no ofrece en el mismo episodio ninguna reacción de Jesús. Marcos solamente indica que la prisión de Jesús acontece para que se cumplan las escrituras. Fíjense qué interesante. En el tribunal judío, cuando interrogado por el sumo sacerdote acerca de las acusaciones que le imputaban, pues Jesús mantiene un silencio solemne y digno.
rehusando defenderse de las acusaciones de sus detractores. Y una de las tesis fundamentales del Evangelio de Marcos es que Jesús es el Hijo de Dios. En el huerto de los olivos, pues poco antes de ser apresado, Jesús se dirige a Dios y le llama Abba, ¿verdad? Que significa papá. Esta palabra pues no era usada en las oraciones hebreas como invocación a Dios, sino que era utilizada en la intimidad familiar y expresaba la gran proximidad entre un hijo y su padre. Para la psicología judía hubiera sido una señal de reverencia usar una palabra tan familiar para dirigirse a Dios. El hecho de que Jesús utilizara esta palabra pues revela la comunión que había entre él y el Padre y revela una relación marcada por la sencillez, por la intimidad y por la total confianza. A pesar del silencio digno durante el interrogatorio en el palacio del sumo sacerdote, pues hay un momento en el que Jesús no vacila en aclarar las cosas y en dejar clara su divinidad, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote le pregunta directamente si él era el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Y Jesús responde sin subterfugios: sí lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. La expresión soy nos traslada al nombre de Dios utilizado en el Antiguo Testamento: yo soy el que soy. Y en la perspectiva de nuestro evangelista, la afirmación inequívoca de la divinidad divina de Jesús, la referencia a estar sentado a la derecha del Todopoderoso y a que viene entre las nubes, subraya también la dignidad divina de Jesús, que un día aparecerá en lugar de Dios como juez soberano de toda la humanidad. El sumo sacerdote comprende perfectamente el alcance de esta afirmación de Jesús. Bueno, hermanas y hermanos, necesitaríamos un programa entero para discutir este santo evangelio de la pasión del Señor. Sin embargo, nos gusta siempre mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco sobre este evangelio, y dice así: Jesús nos sorprende desde el primer momento. Su gente lo acoge con solemnidad, pero él entra en Jerusalén sobre un humilde burrito. La gente espera para la Pascua al libertador poderoso, pero Jesús viene para cumplir la Pascua con su sacrificio. Su gente espera celebrar la victoria sobre los romanos con la espada, pero Jesús viene a celebrar la victoria de Dios con la cruz. ¿Qué le sucedió a aquella gente que pocos días pasó de aclarar con hosanas a Jesús a gritar crucificado? ¿Qué le sucedió? Pues en realidad aquellas personas seguían más una imagen del Mesías que el Mesías real. Admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestos a dejarse sorprender por él. El asombro es distinto de la simple admiración. La admiración puede ser mundana, porque busca los gustos y las expectativas de cada uno. En cambio, el asombro permanente, abierto al otro y a su novedad. También hoy hay muchos que admiran a Jesús, porque habló bien, porque amó y perdonó, porque su ejemplo cambió la historia y tantas cosas más. Lo admiran, pero sus vidas no cambian. Porque admiran a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por él, pasar de la admiración al asombro. Estas son palabras hermosas del Papa Francisco. Amén. Sobre este domingo de Ramos en la pasión del Señor. Bueno, es el momento, hermanas y hermanos, de mencionar las peticiones de oración. Oremos por la salud de Cristina Hernández, Lucy Berríos, Zoe Bonilla, Doris Ortiz, Miriam Rosado, Marcela Salvatierra, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, Hilda López, Vilma García y Belis López y su niño Chili, por el matrimonio de Tono y Daniela, y por último por la recuperación del papá de Ana Daisy González. Me uno también en la oración de recuperación por un tío mío, Martín Vega, allá en Camuy, que se recupere pronto. Amén, que así sea. Amén. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias porque a pesar de la dureza
del misterio pascual, Jesús no abandona a sus discípulos. Concédenos tu Espíritu Santo para saber mostrar al mundo que somos discípulos de un Maestro crucificado, que no se avergüenza de llamar a los que lo abandonan, sino que los hace partícipes de su Pascua. Amén. Amén. Ok, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 4, Padre mío, de Shahá, Ministerio Católico de México, y tan tan. Bendiciones, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y música. Padre mío, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu santa voluntad. Padre mío, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu santa voluntad. El coro de los cielos te alaba con fervor, y el hombre y lo creado también te da loor. Padre mío, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu santa voluntad. Te recibió con palmas el pueblo hebreo y fiel. Nosotros hoy lo hacemos con cánticos también. Padre mío, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase